Ensemi, soy estudiante de la Universidad de Yacambú de la carrera de Psicología y en esta oportunidad soy la coordinadora del equipo Sin Límites, el cual está conformado por mis compañeros Roraima Bracamonte, Estefanía Sandoval y Eudomar Rivera. Nuestro eslogan es: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. En esta oportunidad estaremos exponiendo sobre los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas, tomando como punto de partida la importancia que todo el sistema sensoperceptivo tiene en el proceso de desarrollo del ser humano. A su vez hablaremos de comunicación como proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, como mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos sociales. En cuanto al juicio, se hará referencia a la capacidad racional humana entre el bien y el mal, culminando con la percepción y ética, donde plantearemos de qué manera percibimos la ética en el actuar propio y en sociedad, logrando así un mejor entendimiento sobre este tema tan vital para nuestra adaptación en el mundo que nos rodea y fundamental para nuestra formación y desarrollo como profesionales del área de la psicología. Los sistemas sensoriales son parte del sistema nervioso, siendo responsables de procesar la información sensorial por el cual un estímulo físico es convertido en una señal neurológica y es enviada al sistema nervioso central, siendo esto fundamental para la adaptación en el medio ambiente. Los principales sistemas sensoriales son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. En cuanto a las modalidades perceptivas, se puede decir que la idea de dividir la actividad perceptiva de acuerdo con las modalidades sensoriales que le sirvan parece razonable, siendo esta una integración psiconeurológica que se relaciona directamente con los órganos visuales, auditivos, táctiles y kinestésicos, y se denomina percepción de modalidades cruzadas. Cada modalidad perceptiva constituye un proceso semiautónomo. Por ejemplo, la forma en que relacionamos con el color, esta debe ser tratada separada del color. Aunque ambas pertenezcan a la modalidad sensorial de la vista, un mismo objeto puede percibirse a través de modalidades diversas. Nuestra percepción de las cosas es a menudo multisensorial, aun cuando aparentemente la percibimos unimodalmente. Por ejemplo, este cuadro que tengo en la parte de atrás lo puedo percibir de una manera que el resto de otras personas podría percibirlo diferente. En cada sistema sensorial o sensitivo es fundamental la célula receptora. Es ella la célula traductora, es decir, lo que es capaz de traducir la energía del estímulo en señales reconocibles y manejables por el organismo, lo que sería el procesamiento de la información. Estas señales son transportadas por vías nerviosas específicas como las axones. Para cada modalidad sensorial hasta los centros nerviosos en estos, la llegada de esa información provoca la sensación y su posterior análisis. Por esos centros nerviosos llevará a la percepción. La sensación y la percepción son entonces procesos íntimamente ligados a la función de los receptores. Los receptores sensoriales son parte especializada de células que traducen o convierten energía sensitiva procedente de los estímulos, fotones o ondas de presión, en actividad nerviosa. Cada sistema sensorial tiene un tipo de receptor distinto especializado para ser sensible a una determinada forma de energía. Sin embargo, todos los receptores sensoriales actúan como filtro, es decir, están diseñados para responder solo a una banda estrecha de energía. Como todos sabemos, disponemos de 5 modalidades sensoriales: vista, oído, olfato, gusto y tacto, a través de las cuales recibimos la información procedente del medio externo e interno, y a su vez cada una de estas modalidades sensoriales se compone de submodalidades que pueden diferenciarse entre sí en relación a los receptores sensoriales, el tamaño de las fibras que discurren de los receptores hasta el cerebro o las conexiones dentro del cerebro. Cuando sentimos algo, creemos estar viendo, oyendo, tocando, oliendo o saboreando las cosas reales tal como se nos presentan. Sin embargo, los únicos estímulos que recibe nuestro cerebro, parte del mundo real, son una serie de potenciales de acción que pasan a lo largo de las neuronas de las distintas vías sensitivas. Podríamos decir entonces que para el cerebro el mundo no es más que una colección de estímulos y un conjunto de energía que tienen que traducirse en algo que las neuronas puedan comprender, y en esa traducción se pierde y se gana información. Es allí las trampas de los sentidos del sistema nervioso. Para que tenga lugar una percepción a partir de un determinado estímulo sensorial es necesaria la presencia y participación de las siguientes estructuras, como lo son las representaciones múltiples, codificación de la información, receptores sensoriales, traducción de energía, relevos nerviosos, campos receptivos, localización e identificación de los estímulos. A continuación les dejo con mi compañera Roraima Bracamonte, quien dará continuidad a este tema. Gracias, Wendy. Mi nombre es Roraima Bracamonte del equipo Sin Límites y vamos a hablar de lo que es la percepción visual. La percepción visual es la que nos permite interactuar con nuestro medio ambiente y es la que nos ayuda a nuestra supervivencia. Es muy compleja, es tan compleja que aún ni la robótica ha podido imitarla. Este tiene 2 grandes elementos, un elemento anatómico y un elemento cerebral. En la parte anatómica tenemos lo que son nuestros ojos, los bastoncillos, el cono, el nervio óptico, la córnea.
Pero ¿cómo realmente vemos? Vemos gracias a un estímulo que es una incidencia de luz en un objeto. Este es percibido por la córnea, interpretado y decodificado por los conos y los bastoncillos, enviado como un impulso eléctrico a nuestro astronervio óptico, y este lo envía a lo que es la parte del cerebro conocida como región occipital. Gracias a ello es que nosotros vemos. Gracias a nuestra percepción visual, nosotros podemos percibir la profundidad. Pero ¿cómo percibimos la profundidad? Es gracias a lo que es la convergencia binocular. Es decir, que cada uno de nuestros ojos percibe una parte de la realidad, pero los mismos se unen en un ángulo o en un punto. Y también a lo que conocemos como disparidad retiniana. La disparidad retiniana es que cada ojo ve una parte de la realidad, y entonces cuando realiza la unión de esas imágenes es que nosotros podemos ver la profundidad. La profundidad también es percibida gracias a la luz que se incide a la sombra. ¿Qué pasa cuando nuestra parte anatómica de nuestra percepción visual está dañada? Bueno, sencillamente pasa lo que es la ceguera, la miopía, lo que es el astigmatismo, esas enfermedades conocidas. Pero hay algo que es más asombroso aún. Cuando nuestra parte occipital está dañada del cerebro, cuando hay una lesión, la persona puede ver el objeto, pero su cerebro no lo interpreta. Hay experimentos en que han puesto a una persona con una lesión en la región occipital en una habitación y le han pedido que busque una llave. Y aunque la llave está frente a sus ojos, ella no la puede reconocer. Sin embargo, a esta misma persona se le hace el sonido de las llaves y lo puede reconocer. Esto se llama como agnosias visuales. También tenemos cuando los ojos ven cada uno por su parte y las personas ven doble. Eso es lo que es nuestro sistema de percepción visual. También vamos a hablar de lo que es la percepción auditiva. La percepción auditiva también tiene una parte anatómica que es todo lo que son el nervio auditivo, el tímpano, y que se percibe gracias a lo que es el sonido que se transforma en vibración. Una vez que se transforma en vibración a nuestra parte anatómica, es enviada al nervio auditivo y esta en la parte parietal la interpreta como sonido. A nuestra percepción auditiva, gracias a ello, es que nosotros podemos interactuar con nuestras personas, la gramática. Una persona con alguna limitación en la parte auditiva va a tener algún retraso en su crecimiento. Con nosotros podemos interactuar cuando una persona nos grita, o podemos saber cuando una persona está triste gracias a lo que es nuestra percepción auditiva. Le doy el pase a mi amiga Wendy, que va a continuar cómo percibimos la música. Adelante, gracias. Una vez retomando, la percepción del habla es un proceso que permite la transformación de un patrón de energía acústico en una representación mental de la configuración estimular, fonemas y sonido que produce esa energía. Existe un profundo vínculo biológico entre la música y el habla humana. La razón por la que apreciamos la música es porque ésta imita nuestro propio discurso, que ha resultado clave para nuestro éxito evolutivo. La música es el resultado de los procesos psicológicos que tienen lugar en el sistema auditivo central y permite interpretar los sonidos recibidos, siendo el arte de combinar sonidos de forma armoniosa y expresiva con el fin de generar una emoción. Además de constituir una expresión artística, es un acto de comunicación. Hola, mi nombre es Estefanía Sandoval y empezaré hablando sobre la percepción del olfato. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar olores. En el olfato, las partículas aromáticas ingresan en el epitelio olfativo y son procesadas por el sistema del olfato. Las fosas nasales envían un impulso nervioso en el bulbo olfatorio y de allí pasan a los centros olfatorios de la corteza cerebral, que es donde ocurre la percepción, ya que sentimos un olor y lo interpretamos. Se dice que existen 7 tipos de células olfatorias capaces de detectar las siguientes moléculas: el almizclado, olor a almizcle; el canforado, olor a naftalina; el floral, el mentolado; el etéreo, que son los fluidos de sustancias de limpieza; el pútrido, olor a podrido; y el picante. Ahora bien, seguidamente está la percepción del gusto. ¿Qué ocurre cuando identificamos una determinada sustancia soluble en la saliva y con la lengua? Somos capaces de percibir muchos sabores, pero el sentido del gusto solo es capaz de percibir 5 sabores básicos: el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami, que se da o se percibe por la concentración de ácido
ácido glutámico. Las papilas gustativas son receptores que se encuentran en la lengua donde se detectan estos sabores, que se verán mejor explicados en la gráfica perteneciente a este punto. La percepción táctil se da a través de estímulos mecánicos como contacto, presión y golpe, así como también a través de determinaciones nerviosas sensibles al calor, al frío y al dolor, así como también otros receptores táctiles que son Ruffini, que detecta el calor, Krauss, el frío, Meissner, en la textura, la forma y el tamaño, y por último Pacini, que detecta la presión. La percepción táctil puede ocurrir mediante un toque de la piel, en el que sentimos la piel, y a través de los receptores sensoriales o táctiles antes mencionados. Gracias a Estefanía, mi nombre es Eudomar y voy a hablar de comunicación, percepción, ética, juicio e interacción social. Comunicación e interacción social. La base de la interacción social es la comunicación, obviamente. La comunicación es la base importante de la sociedad, lo que nos permite estar agrupados, lo que nos permite generar una gran cantidad de comunicación, valga la redundancia, que nos permite leyes, reglas, todo eso es a través de la comunicación. La comunicación humana no es solamente como la conocemos, escrita, hablada, hay también la comunicación no verbal. La comunicación no verbal tiene que ver con lo gestual. Y todo lo que engloba comunicación humana tiene que ver en la interacción entre dos seres humanos. Esta comunicación, que es básicamente poner en común un mismo lenguaje, si lo vemos de una manera simple, porque para que dos personas se comuniquen tienen que manejar el mismo código entendible para los dos. En el caso del lenguaje hablado, el mismo idioma, por ejemplo. En el caso de los científicos, un lenguaje científico en el cual puedan transmitirse el conocimiento, transmitirse los resultados. Todo eso tiene que ir a la par. Así como esa comunicación que ocurre, por ejemplo, en lo científico o que ocurre en lo cotidiano, simplemente entre dos personas que hablan y que se comunican mientras conversan a través del lenguaje hablado. Eso nos permite que existan quizás subgrupos, inclusive lenguajes que solamente se manejan en ciertos grupos, pero esos grupos, esta interacción, esta comunicación les permite una interacción humana. Y esa interacción humana entre esos grupos es también una interacción social. Más adelante, cuando estemos hablando de la percepción, vamos a ir encadenando esto que tiene que ver con la comunicación. Finalmente, podemos decir entonces que la comunicación existe entre dos individuos o más, en el caso de la interacción social, y esta comunicación entre estos dos individuos tiene que tener un lenguaje común, una forma de comunicar, no importa cómo sea, y que puede ser hablada, gestual, escrita, o inclusive simplemente a veces hasta simplemente con sonidos que el otro va a interpretar y va a decodificar para así entender, y ese mensaje puede llegar de uno hasta el otro. La percepción tiene que ver con una serie de estímulos que recibe el individuo a través de sus 5 sentidos. Esa información que se recibe, se procesa, se clasifica o a veces se filtra, pero finalmente luego de todo esto el individuo se hace un concepto sobre eso que acaba de percibir. Quería mezclarlo o anclarlo con la comunicación, porque la comunicación también es un proceso en el cual se usan los sentidos, donde también se decodifica algo, y ese algo decodificado tiene un significado, y ese significado también es visto como percepción. Entonces la comunicación también nos da una percepción acerca del mensaje o el contenido que tiene lo que el otro nos quiere comunicar. Entonces es allí donde se enlaza la percepción a través de los sentidos, un concepto, una decodificación y una simbología que me da un esquema o una concepción de aquello que estoy percibiendo. Ahí la relación entre percepción y
comunicación. La relación entre la percepción, juicio y ética, entonces en este momento pasa a una especie de plano subjetivo en esta primera parte cuando lo explico, porque el individuo recibe una información y a través de eso hace un juicio, puede ser un juicio de valores, un juicio crítico sobre esa información que está recibiendo el individuo. Cuando hablamos de ética, también pudiéramos decir que hay una subjetividad, pero no, porque ahí hablamos entonces ya de algo más social. Al principio hablamos de la interacción social, me comunico, percibo, decodifico, le doy una concepción a eso, pero esa concepción también tengo que compararla con el entorno, a través de la interacción y el conocimiento que me dan los demás. Y es allí donde esos valores reconocidos por la gran mayoría y por mi grupo social van generando esa concepción ética sobre el suceso, el fenómeno o aquello que estoy percibiendo. Es allí donde cuando ocurre una situación con el individuo tiene esa capacidad de, luego que pasa por todo ese proceso y tiene un significante, lo compara entonces con sus interacciones anteriores con su grupo social y puede darle un juicio o una valoración a eso. De allí se desprende que cada individuo con esos juicios socialmente vamos escogiendo pudiéramos decir que lo mejor de los juicios de cada uno de ellos y que conforman un grupo social, y de allí sale lo que es bueno, que en este caso sería lo ético, que es la suma de esos valores, o lo malo, que podría ser lo antiético o lo rechazado por este grupo social. Es por eso que en lo que tiene que ver con comunicación, percepción, juicio, tiene una relación bien importante, sobre todo porque todos ellos, sobre todo en la parte social, tienden a dar ese equilibrio entre lo que ocurre y en los juicios que emitimos nosotros. Y no solamente eso, sino que entonces también ayuda a la percepción, por ejemplo, de lo bueno y de lo malo, poder categorizar o poder darle un sentido a cada cosa que percibimos. Para finalizar, vamos a continuar esta exposición con Wendy Anselmi, quien nos va a traer las conclusiones de toda la presentación. Gracias. Concluiremos haciendo mención que todos los individuos cuentan con una serie de condiciones, características y necesidades diferentes que, derivándose directa e indirectamente de los procesos perceptivos sensoriales humanos, influirán o determinarán su adaptación en el mundo que le rodea. Definitivamente son los principales canales de la sensopercepción aquellos que nos conducen a diferentes estimulaciones, ya que existen diversos procesos fisiológicos como psicológicos, cognitivos, a diferentes niveles, que parten o en lo que participan de manera importante en los sistemas sensoriales. Por ello podría determinar que la forma en que yo percibo mi entorno puede ser totalmente diferente a como la perciben los demás. Los dejo con esta frase que dice: la verdad no existe, solo existe la percepción que tenemos de ella. Muchísimas gracias.